Yeah. Miren, entonces estoy enviando un calendario que dice aquí para la evaluación de ustedes a los profesores y esas cosas, ya para la semana que viene. Yo, de todo modo, le voy a dar seguimiento a eso, pero parece que al profesor se le fue todo. yo no envié nada. No, el mensaje que yo me hablo, yo se lo envío más tarde, entonces a María. Profe, una pregunta, profe. Ajá. De la práctica ahora del método simple, ¿usted quiere pantallazos de Excel o del cuaderno? O sea, que uno lo vuelva a PDF. Si lo hace por el cel, me lo manda por el cel. ¿De acuerdo? Okay. Hay Sí, uno, profesor, que me está por el número 4 de los que están ahí. Se me estuvo haciendo complicado para hacerlo en el método tabular y lo tiré en gráfico. ¿Algún problema con eso? En el gráfico. No. En la última práctica, en el último ejercicio, el número 4, yo estaba haciéndolo con el método tabular, pero estaba viendo ciertas complicaciones que ahora no recuerdo, y ese solo ejercicio de los 4, ese lo hice en el método gráfico. ¿Hay algún problema con eso? No, por el gráfico no sirve, por el gráfico ya lo vimos la otra vez, tienen que hacerlo por el simple. A ver, eso no me estaba saliendo. Bueno, hablaré con los compañeros, está bien. Ya, ok. Profe, pero ese ejercicio es el 4.37 y dan variable negativo al final, como que los valores. Ese es el problema, ese mismo tengo yo igual que la compañera. Profesor. O sea, todavía en el ¿cómo se llama? En la función objetivo tenemos valores negativos. Entonces, pero como tenemos valores negativos, entendemos que tenemos que hacer otra tabla. Pero otra, sí. A veces es que hacer cambio de variable de nuevo otra vez. Exactamente. Entonces ahora sale una otra de la misma variable, pero entonces me están quedando los números negativos, como que ese, en lugar de darme un número positivo para yo considerarlo, lo que me tengo en menos tanto, no sé cómo. ¿Qué número es ese ejercicio? 4.37. Es el último de lo exacto. Es el último. Bueno, entonces, al final en el libro, busquen la solución a ver lo que dice. Eso es que da positivo. Okay. Pero en el libro le dio positivo. En el libro le dio. Yo lo voy a revisar más a fondo, profesor. Porque yo no he ahora buscado los resultados. Pero lo voy a buscar. Revise la solución. Porque a veces el problema es que no tiene, pudiera ser que no tenga solución, también puede, eso se va a dar en muchos casos. Entiendo. Pero se supone que lo que ellos están poniendo ahí deben tener solución. Bueno, entonces vamos a compartir el video del método dual para finiquitar esto. Eso sería ya lo último que veríamos para dar lo que es el otro parcial, profesor. Sí, el parcial nada más tiene 2 ejercicios y varias preguntas, ¿no es verdad? Ok. Que ahora sí tengo que darle los espacios para que, vamos a hacer un examen de ensayo, para que tengan que subir ahí mismo los resultados, porque no hay otra forma de hacerlo aquí, que no sea así. Entonces, uno para resolver por el método simple, directo como está, y uno para aplicarle el dual y resolverlo por el método simple. Simple dual. Uno simple dual. Nada más 2 ejercicios y algunas 5 preguntas. Con eso va a estar compuesto el próximo examen. Ok. Entonces vamos a trabajar con... Dios les bendiga. Con Muchas gracias por reproducir este video. A continuación les mostraré cómo aplicar el algoritmo Dual Simplex a un problema de programación lineal. Antes de comenzar a describir este procedimiento es importante tener algunas nociones básicas. En el método Simplex, el objetivo principal es determinar una solución óptima.
o dirigirse a través de una serie de pasos algorítmicos iterativos hacia lo que se denomina como la optimalidad. Entonces, a medida que se va abordando cada una de estas iteraciones, entonces se preserva la factibilidad de la solución, la cual se está determinando. Mientras que en el método dual simplex es un caso contrario, puesto de que a medida que se van haciendo iteraciones, se busca es la factibilidad de la solución, mientras que se preserva la optimalidad. Entonces, en resumidas cuentas, el método simplex se inicia con una solución que es factible, pero no es óptima, y mientras que el método dual simplex inicia con una solución que es óptima, pero que no es factible. Por ello, entonces, las condiciones de factibilidad y optimalidad, como se abordan en el método simplex, cambian. Acá, en este caso, en el dual simplex, se llaman condición dual de factibilidad y condición dual de optimalidad. La condición dual de factibilidad se refiere a la variable saliente, es la variable básica que tiene el valor más negativo. Dice, los empates se rompen de forma arbitraria, es decir, si dos variables tienen el mismo valor negativo, se pueden elegir cualquiera de las dos. Si todas las variables básicas son no negativas, el algoritmo termina. La condición dual de optimalidad, que sería la variable entrante, se determina entre las variables no básicas usando la siguiente operación. Más adelante les ilustraré cómo se aplica esta expresión que tenemos acá. Es importante tomar en cuenta estas consideraciones generales. Número 1, multiplicar por -1 todas las restricciones que tengan desigualdad menor o igual. Si existe alguna restricción con signo igual, hacer los cambios. ¿Se quitó el video? Sí, parece que perdió la conexión, profesor. Es necesario. Miren, eso que está ahí, esos pasos, ustedes van a ver el video y lo paran como ustedes quieran, lo copian o le tiran una foto. ¿Cómo les parece? Mándalo a María y que nos los mande María a nosotros, no hay problema. Perfecto, de acuerdo, está bien. Esto es lo que esta condición va a garantizar que el problema no sea factible. El paso número 2 es el de transformar el modelo a su forma estándar. El número 3 de elaborar la tabla inicial, es decir, una tabla que relaciona todas las variables básicas con las no básicas a través de todos los coeficientes del problema. El paso número 4 es aplicar las condiciones duales de factibilidad y optimalidad, las que les mencioné anteriormente. El paso número 5 es aplicar las operaciones de Gauss-Jordan, tal cual como en el método simplex, nueva fila pivote y nueva fila, usando estas dos fórmulas que tenemos acá. Y el paso número 6, que vendría siendo la condición de parada, es que si todos los lados derechos son positivos, el algoritmo termina. De lo contrario, si sigue existiendo algún número negativo, habrá que repetir los pasos 4 y 5. Antes de abordar el ejemplo que les traigo a continuación, les voy a ilustrar un poco a qué se refiere este paso número 1, que dice multiplicar por -1 todas las restricciones que tengan desigualdad mayor o igual. Este paso es sencillo. Dice acá, si existe alguna restricción con signo igual, hacer los cambios necesarios. Ejemplo. Por ejemplo, entonces, si el problema tiene una restricción con un signo estrictamente igual, como el que tenemos acá, x1 más x2 igual a 1, habrá que transformarlo en dos ecuaciones equivalentes. Una con signo menor o igual y otra con signo mayor o igual. Entonces, esta restricción que tenemos aquí, fíjense que esta restricción se transformó en x1 más x2 menor o igual a 1 y x1 más x2 mayor o igual a 1. Toda esta expresión es equivalente a la primera. Pero esta que tenemos acá subrayada sigue siendo mayor o igual y hay que cumplir la condición de que todas las restricciones sean menor o igual. Por ello solamente se multiplicará por -1 y tendremos x1 más x2 menor o igual a 1 y menos x1 menos x2 menor o igual a -1. De esta forma, entonces, proseguimos con el procedimiento. En caso de encontrarse una restricción que sea estrictamente igual, entonces esto es lo que hay que hacer. Ejemplo, aplicar el algoritmo dual simplex al siguiente modelo. Tenemos entonces un modelo acá, sencillo, corto. Bien, aquí tenemos un modelo que tiene,
que tiene desigualdades de mayor o igual y que tiene desigualdades de menor o igual. Solamente vamos a multiplicar por -1 las desigualdades que son mayor o igual. La de menor o igual la dejamos tal y como está. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Siempre que hayan desigualdades de mayor o igual multiplicada por -1. De dos variables y con 3 restricciones, 2 de ellas tienen entonces signo mayor o igual. Es importante señalar que este procedimiento puede aplicarse perfectamente para un problema que tenga más de 2 variables, puede tener 5, 6, 10 variables, así como un número más amplio de restricciones. En el desarrollo, entonces, vamos a proceder a aplicar el paso número 1. Nótese que había 2 restricciones que tienen signo entonces mayor o igual. Esas 2 se van a multiplicar por -1, dando como resultado lo siguiente. A la tercera se deja tal cual como estaba porque ya era menor o igual. Aplicamos el paso número 2 de transformar el modelo a su forma estándar. Entonces, una vez que hemos hecho el paso 1, procedemos con el paso número 2. Acá de una vez, fíjense, igualamos a 0 la función objetivo. Y con todas las restricciones del modelo, entonces tienen signo menor o igual, procedemos a agregar las variables de holgura. Esto es lo que se denomina la estandarización del modelo. Entonces, sustituir las desigualdades por igualdades, agregando en este caso las variables de holgura, porque son restricciones menor o igual. Entonces, fíjense, pasamos de tener un modelo de 2. Miren, esa es lo que transforma un problema de programación lineal, el primal, en el dual. Ya, eso es transformarlo en el dual. Y ahora lo único que vamos a hacer es lo contrario de lo que hagamos en el simple, es decir, la variable que sale la seleccionamos primero del lado derecho y la variable que entra la seleccionamos después dentro de la variable de decisión de la función objetivo. Fíjense que en el primal primero buscamos la variable que entra dentro de la función objetivo y después la variable que sale dentro de los valores de solución. Ahora primero nos vamos a los valores de solución, en este caso nada más tomando en cuenta lo que son negativos, porque ya los positivos están trabajados. Si queremos que todos sean positivos, iniciamos nada más tomando en cuenta los 2 negativos para seleccionar la variable que entra. Y luego para seleccionar la variable que sale, hacemos un procedimiento de dividir los términos de la función objetivo entre los términos de esa fila. Antes le seleccionábamos la fila primero y después la columna. Ahora tenemos la fila, la columna y después la fila. Eso es lo que se llama dual, porque es como si estuviera haciendo la transposición de matrices. Como no la hice, tengo que proceder al revés. Si yo hago la transposición del dual por transposición, entonces ahí todo funciona como el simple. Pero si no hice la transposición, lo que hice fue los cambios de signo, entonces todo va a funcionar al revés, porque voy a seleccionar primero la columna y después la fila. 2 variables a un modelo con 5 variables. Entonces, 2 variables de decisión X sub J y 3 variables de holgura desde S sub 1 hasta S sub 3. Una vez que entonces hemos estandarizado el modelo, vamos a proceder a continuar con los pasos del algoritmo dual simplex. El tercer paso es elaborar la tabla inicial. Entonces vamos a escribir una tabla que va a relacionar las variables básicas con las no básicas, y todos los coeficientes que conforman el modelo, lo cual nos va a resultar en lo siguiente. Fíjense, escribimos acá una columna que dice variables básicas, y acá en esta fila tenemos a todas las variables del modelo, incluyendo las básicas y las no básicas, así como la columna solución. Todos los coeficientes que teníamos en el paso anterior los escribimos acá de esta manera, más ordenada. Es lo que se denomina la tabla inicial. Como estamos trabajando con un modelo que tiene todas las restricciones con signo menor o igual, entonces las variables básicas de inicio son las holguras, desde S sub 1 hasta S sub 3. Mientras que X1 y X2 permanecen como variables no básicas, cuyo valor es 0. Nótese entonces, como les mencioné al principio,
Este es un problema cuya solución en la tabla inicial ya es óptima, a diferencia del método simplex, que la solución arranca siendo no óptima, pero sí siendo factible. En este caso sucede lo contrario. La solución no es factible, pero sí es óptima. Puesto que se trata de un problema con criterio de minimización, recordemos que la condición cuando se ha hallado una solución óptima en un problema de minimización es que todos los coeficientes de z sean negativos. Y en este caso se cumple con esa condición. Nótese que tenemos a -3 y a -2, pero los lados derechos tienen una particularidad, que tienen dos elementos que son negativos. Ya con esto el problema no es factible. O sea, esta solución que tenemos acá en esta tabla no es factible, pero sí es óptima. En este caso, entonces, el método dual simplex nos ayudará a determinar o a conseguir, la factibilidad, mientras que se mantiene la optimalidad. Procedemos con el cuarto paso, aplicar las condiciones duales de factibilidad y optimalidad. Entonces, recordemos un poquito, la condición dual de factibilidad se refiere a la variable saliente, es la variable básica que tiene el valor más negativo, es decir, el lado derecho, o el coeficiente que esté en la columna solución que tenga el número más negativo. Los empates se rompen de forma arbitraria. Si todas las variables básicas son no negativas, el algoritmo termina. Entonces ya hemos hallado una solución factible y óptima. La condición dual de optimalidad, que se refiere a la variable entrante, se determina entre las variables no básicas en la fila de z usando la siguiente operación. Ya vamos a ilustrar entonces cómo se aplica esta operación que tenemos aquí. Tenemos entonces la tabla anterior. Aplicamos primero la condición de factibilidad, que sería la variable saliente, entonces la variable básica, entre estas que tenemos aquí, desde S sub. Bueno, miren, aquí está la diferencia entre el simple y el dual. Después de haber multiplicado por -1, la LOL. tengo que dividir los coeficientes de la función objetivo entre los coeficientes de la variable que seleccioné. Profesor, se le cortó lo que estaba comentando un momento largo. Si puede comenzar, ¿cuál es la diferencia? Ok. Lo único que es diferente, una vez que ya he multiplicado por -1 entre el simple y el simple dual, es que en el simple escogemos la variable que entra. Por ejemplo, sería aquí -3, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque es la mayor negativa. Aquí no escogemos la variable que entra primero, sino cogemos la variable que sale primero de la columna de la columna de solución, la más negativa. Entonces ahora, para seleccionar la que entra, entonces voy a dividir los coeficientes de la función objetivo entre los coeficientes de la variable que seleccioné que sale, para saber cuál de entra, X1, X2 o cualquiera que fuese por ahí. Entonces voy a dividir 3 entre 4, que me da 0.75, menos 3 entre -4, por supuesto que debe darme positivo ese resultado, y -2 entre -3, que me da 0.66. Entonces, por eso está seleccionada esa, y el elemento pivote yo lo voy a hacer aquí en S3. Ya que yo he hecho esa selección de la variable que entra, la variable que salen, todo lo que sigue a partir de aquí, que son el paso 5 y el paso 6, es igual que en el simple. O sea, aplicar a Jordan para convertir un 1 ahí y lo demás en 0. Repetir el paso 5 y el paso 6 si me quedan elementos negativos, y en eso que consiste el algoritmo, repetir estos pasos. O sea, aquellos pasos que hice para adelante no se repiten. Estos dos, paso 5 y paso 6, son los que se repiten. Digo, paso 4, paso 5 y paso 6. 1 a S sub 3 que tenga el valor más negativo. La que cumple con esa condición es esta que se encuentra subrayada en este color rojo claro, de S sub 2 con un valor de -6, la más negativa. Para determinar o para saber que la variable entrante es X2,
entonces ahí sí procedemos a aplicar la condición de optimalidad usando esta expresión que tenemos aquí. Fíjense que esta expresión se traduce en dividir los coeficientes de la fila de z de las variables no básicas entre los coeficientes de la fila de la variable saliente, siempre que el denominador, en este caso alfa r sub j, sea menor que 0, o sea negativo. Entonces, traduciendo esta expresión que tenemos acá, lo escribimos en esta tabla. Tenemos entonces la fila de z, que es tal cual esta misma, Mírenlo aquí, lo menos 3, menos 2, 0, 0 y 0, ¿okay? donde las variables no básicas son x1 y x2, y tenemos a los coeficientes de la fila de s sub 2, que serían menos 4, menos 3, 0, 1 y 0. Los escribimos acá de esta manera. Nótese entonces que vamos a determinar una razón entre solamente las variables no básicas, que serían x1 y x2, siempre que el alfa r sub j o el denominador sea negativo. Si ese número, si no se puede hallar un número negativo allí, entonces el problema no tiene solución factible. Luego vamos a dividir entonces menos 3 entre 4 y menos 2 entre menos 3, y vamos a solamente a enfocarnos en el mínimo valor positivo o en el menor cociente positivo en valor absoluto. En este caso, entre estas dos variables no negativas, la única que cumple con esa condición es x sub 2, 2 tercios, es la mínima razón positiva. Resumiendo entonces, la variable saliente sería s sub 2 y la variable entrante sería entonces x sub 2. Procedemos con el quinto paso, aplicando las operaciones de Gauss-Jordan, utilizando las fórmulas que también se utilizan en el método simplex de nueva fila pivote igual a la fila pivote entre el elemento pivote y a la nueva fila igual a la fila actual menos el producto de multiplicar el coeficiente en la columna pivote de esa variable por la nueva fila pivote. Tomamos entonces la tabla anterior, determinamos primero la nueva fila pivote, que es la fila pivote, esta que tenemos acá sombreada en rojo claro. Ahí lo que hay que hacer es dividir entre menos 3 todo eso ahí, para obtener la nueva fila pivote. Y después limpiarlo en este 2, un 0, en este 1, un 0, y en este 1, un 0. Usando la operación de Gauss-Jordan, que es lo mismo que operaciones elementales entre fila y columna. Entre el elemento pivote. El elemento pivote es la intersección entre esta columna, la columna que está subrayada, entre esta fila, que sería menos 3. Tomamos entonces esta fila, la fila pivote, y la dividimos toda, en este caso, entre menos 3. Esa va a ser entonces la nueva fila pivote. Luego vamos a llenar entonces los nuevos valores para la fila de z, para la fila de s sub 1 y para la fila de s sub 3 de la siguiente manera. Llenamos z. Nótese entonces, traduciendo esta fórmula que tenemos aquí, utilizando los valores, fila actual de z, que sería menos 3, menos 2, 0, 0 y 0. Lo colocamos aquí. Elemento en la columna pivote de z, que sería menos 2. Colocamos el menos 2 en cada caso. Y la nueva fila pivote, que fue la que determinamos inicialmente. Una vez que multiplicamos estos dos elementos, el elemento en la columna pivote por la nueva fila pivote, se le resta entonces a los elementos de la fila de z o a la fila actual, obteniendo el siguiente resultado. Subrayamos aquí, menos 1 tercio, 0, 0, menos 2 tercios y 0. De igual manera, y aplicando exactamente un procedimiento casi similar, obtenemos el resultado para la fila de S sub 1, aquí lo tenemos subrayado, y para la fila de S sub 3. Hay que tener especial cuidado en determinar el elemento en la columna pivote. Fíjense, el elemento en la columna pivote para S sub 1 sería entonces menos 1, por eso es que tenemos menos 1 acá. Y el elemento en la columna pivote de S sub 3 sería 1, y acá tenemos 1 en cada caso. Una vez que hemos determinado estos valores, les recuerdo que esto tiene que hacerse de una manera pausada y precisa, evitando en todo lo posible de equivocarse en los signos, ya que esto nos puede afectar en nuestra solución. Entonces escribimos estos valores en esta tabla que tenemos aquí.
Nótese entonces que si observamos la solución, sigue siendo óptima. Fíjense, todos los elementos de la fila de Z son negativos, pero aún no es factible, ya que sigue existiendo una variable básica con un valor negativo. Es por ello que tenemos que hacer una nueva iteración, aún no cumple con la condición de parada, y volver a aplicar los pasos 4 y 5. Repitiendo entonces los pasos 4 y 5, volvemos entonces con el cuarto paso de aplicando las condiciones de factibilidad y optimalidad. Tomamos la tabla anterior, la variable saliente vendría siendo S1, ya que es la única con valor negativo, y para determinar esta variable entrante, usamos la expresión anterior de dividir entonces todos los coeficientes que se encuentran en la fila de Z entre los coeficientes que se encuentran en la fila de la variable saliente. Y nos vamos a focalizar solamente en las variables no básicas. Fíjense que las básicas son S1, X2 y S3. Por lo tanto, las no básicas son X1 y S2. Hay que tener en cuenta que el alfa R sub J tiene que ser menor que 0, o sea, tiene que ser negativo para poder aplicar la condición. Dividimos entonces menos 1/3 entre menos 5/3, nos da el resultado 1/5. Fíjate que aquí estamos repitiendo el paso 5 de nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque tengo otro valor negativo. Mientras tenga valores negativos aquí, tengo que seguir repitiendo el paso 5. Y cuando otro en positivo, ya aplico el paso 6, que es la solución óptima. Y menos 2/3 entre menos 1/3 y nos da como resultado 1/2. La mínima razón entonces que se está obteniendo es la de 1/5, que se refiere o está asociada con la variable X1. Por lo tanto, la variable entrante es X1 y la variable saliente es S1. Seguimos con el paso número 5, aplicamos las operaciones de Gauss-Jordan. Tenemos entonces la tabla anterior, acá en este caso nuestro elemento pivote es menos 5/3 porque es la intersección entre la columna y la fila pivote. Se aplica entonces la primera fórmula de la nueva fila pivote, que sería toda esta fila que tenemos acá, entre menos 5/3. Una vez que se ha hecho eso, lo cual se va a reflejar en la siguiente diapositiva, se va a proceder con el llenado entonces de Z, de X2 y de S3, aplicando la segunda fórmula de la nueva fila. Para el llenado de Z, entonces tenemos acá la fila actual de Z, el elemento en la columna pivote de Z, que sería menos 1/3, y la nueva fila pivote que hicimos en este momento. Una vez que multiplicamos estos dos elementos, el elemento en la columna pivote por la nueva fila pivote, y se lo restamos a la fila actual de Z, nos da como resultado entonces los nuevos valores de Z, que son estos que están acá. Un procedimiento similar se aplica para determinar a X2. Nótese que el elemento en la columna pivote de X2 es 4/3. Se refleja aquí, se hacen los cálculos de la misma manera. Y para S3, el elemento en la columna pivote es menos 1/3, lo cual se encuentra reflejado acá. Obteniendo acá para S3 el resultado de los nuevos elementos de dicha fila, y los nuevos elementos de X2 los tenemos acá reflejados. Una vez que hemos hecho entonces estos cálculos algebraicos de la manera más precisa posible, los escribimos en la nueva tabla. Nótese entonces a continuación que esta tabla sí es óptima y también es factible. Como lo vemos, todos los lados derechos son positivos y todos los elementos de la fila de Z son negativos, lo cual es condición para finalizar un problema con criterio de minimización. Todos los coeficientes entonces negativos, es óptima la solución, y también, que es lo que nos interesa, es factible, puesto que todos los lados derechos son positivos. Bueno, ahí ya tenemos la solución óptima. Entonces vamos a leer la solución partiendo de aquí. Por ejemplo, Z va a valer 4/5, pero X1, vamos donde está el 1, y vale 3/5. X2, vamos donde está el 1,
y vale 6/5. Y busco otra que tenga, por ejemplo, que esté pivoteada, entonces veo que estas dos son 0. Recuerden que yo le digo columna sucia, variable 0. Columna limpia, variable que tiene un valor, entonces 6/5 vale S3. Entonces, fíjense que aquí todos los valores de X son positivos y por tanto, esa es mi solución óptima. Entonces, fíjense, si tienen alguna pregunta sobre ese video, porque con eso concluimos esa parte, o si lo quieren ver de nuevo, ustedes lo pueden ver en la plataforma. Yo voy a mandarle también, a ver si, que yo no sé si mandé un link que no era. Aquí me va a aparecer déjame ver si... De esta manera, tenemos una solución factible y óptima. Espero que este video les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por reproducirlo. Profe, ¿usted y puede que Dios explicar les... nuevamente el resultado de ese problema? El resultado final, la solución. Ajá. Sí, las soluciones se toman viendo la variable que están pivoteadas, así que yo digo, las columnas están limpias porque tienen un 1 y los demás 0. Entonces, por ejemplo, usted selecciona esa variable que tiene un 1 y los demás 0, usted baja hasta donde está el 1, se mueve a la derecha y es el valor que obtiene X1. Lo mismo hace con X2. Baja donde está el 1, baja donde está el 1, y lo mueve a la derecha en la columna de solución, y entonces ahí tiene el valor de X2. S1 y S2 están sucias, como yo le digo, son 0, y entonces veo que sí, X3 sí tiene un valor bajo donde está el 1, y ahí está el valor de X3, de S3. Entonces, si usted va a la función objetivo y sustituye los valores de X1 y X2, debe darle esos 4/5 que dice ahí. Para ver la función objetivo, anoten por ahí que tenemos que una vale 3/5 y una vale 6/5. Y nuestra función objetivo era, vamos a ver, comenzar a describir este procedimiento es importante tener algunas nociones básicas. En conclusión, elegir cualquiera de las dos. ok, después de aquí que está, El número 3. me pasé. Les voy a ilustrar un poco a qué se refiere con signo igual a hacer los cambios con signo 1 y X. Proseguimos igual. Ok, este era mi problema original. Usted sustituye los valores de X1 y X2, entonces aquí eso debe darle el valor de Z. Dijimos que esta era 3/5, ¿no? ¿Verdad? Esta era 6 y esta era 6/5. Ajá. Eso me daría 3/5, sería 9/5. Esto me daría, ¿cuánto es ese? ¿Cuánto era ese? No, la primera era 4/5. 4/5 era la primera. 4/5. Sí. No, 4/5 es Z. Sí. Ese es el valor de Z. Eso es lo que debe darme cuando sustituyo esto que está aquí. Cuando sustituyo el valor de 3/5 de X1 y ¿cuánto era ese? 6/5.
6/5. Sí, entonces debe darme los 4/5 de Z que están arriba. Vamos a verlo. Mírenlo ahí. Ok. Pero no sé por qué. Me va a dar 9/5 más. Bueno, lo simplificamos. Entonces, también está este valor que recuérdense que los valores que asumen la variable de holgura, la que solucionamos, eso quiere decir que eso es algo que me sobró, que no lo tengo que usar, que si aunque lo use, por ejemplo, dinero que me sobró, si lo gasto no voy a producir más ni voy a darme ganancias, lo gasto de más. Eso es como, por ejemplo, cuando tiene algo lleno que lo rebosa y que termina botando una parte de lo que echó. Bueno, eso equivalen a esos valores que están ahí. Ese 6/5 de X1. Eso es lo que significa. Entonces, estos son, pues, pero es parte de la solución, pero son, por ejemplo, si fuera materia prima, son materias primas que no utilicé. Si fuera dinero, son dinero que no tengo que utilizar porque el hecho que lo utilice no me va a hacer que produzca más. Eso es cuando la gente, por ejemplo, come de gula. Usted está lleno y dame comer esto porque coño se va a desperdiciar y se lo come. ¿Verdad? Eso es equivalente a eso. Entonces, ¿más preguntas sobre eso? No. Entonces, voy a buscar vas a ver cómo le hago llegar el link del video. Entonces, para que lo puedan ver, si lo quieren ver fuera de la... Este mismo video es. El video está en la plataforma, sí. Pero Okay. le hago llegar el link fuera si lo puedo conseguir. Pero yo creo que se lo he enviado a alguien anoche y no lo encontré en ningún lado. Pero voy a ver si lo puedo conseguir fuera de la plataforma. Pero si no, ustedes lo ven en la plataforma, no hay problema. Sí, se ve igual o se ve en YouTube directamente. Bueno, pues entonces ya saben, eso es lo que tienen que culminar para decir que tienen el simple y el simple dual sin ningún problema. Consulta, profesor, si es posible, los ejercicios que hay que entregar para un día, yo creo que el viernes, ¿se puede dejar para el fin de semana, sábado, domingo? Porque estuve lleno de parcial, profesor, toda esta semana. No hay problema. Si quieren todavía, no me han entregado cosas. ¿Hasta cuándo dice la fecha de esta práctica todavía? Esta dice, es porque queda un día y unas horas. No, pues yo le para mañana la 11. Yo se la pongo hasta el fin de semana, no hay problema. Genial. No hay prisa con eso. Bueno, pues estamos dando duro a los ejercicios de simple. Estamos metiéndole al simple y estamos entendiendo ahora del dual. Ok, no hay prisa con eso porque así yo tengo menos trabajo que corregir. Está bien, mejor. Le cambio la fecha entonces. Antes de salir de aquí le voy a cambiar la fecha de una vez. Pero ya ustedes saben, manténganse ahí viendo los videos y cualquier pregunta me la hacen llegar a través de María. Gracias. Muchas gracias. Bye, siempre.